¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video número 13 de Symfony 2. El día de hoy vamos a hablar de Doctrine, que es el ORM que usa Symfony para mapear sus bases de datos a cualquier gestor de base de datos. ¿De acuerdo? Antes se usaba más Propel, pero ahora la tendencia digamos, a usar Doctrine y es que tiene algunos comandos, ¿no? Las sentencias son un poco más sencillas de escribir, ¿no? Y de pronto de relacionarlas con algún lenguaje Transact SQL que ya hayamos aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es Doctrine? Doctrine es una librería para PHP enfocada en el almacenamiento de bases de datos, mapeo de objetos, etc. Entonces, básicamente Doctrine llega a ser un ORM. Entonces, un ORM significa Object Relational Mapping. ¿De acuerdo? Entonces, este ORM lo que hace es traducir las bases de datos, traducir ciertas clases, ciertas entidades creadas en PHP a una base de datos, ¿no? Con la idea, digamos, de que en la primera tarea la más importante sea, por ejemplo, llevar de las clases y a crear las tablas a partir de las clases, ¿no? O sea, digamos que hemos creado una clase persona y esta clase persona se traduce a las tablas, ¿no? A tablas creadas o tablas concretas en base de datos. Y lo más interesante es que no necesitamos estar limitados a MySQL o a SQL Server ni a Oracle. Doctrine tiene la capacidad de adaptarse a cualquier base de datos usando el mismo lenguaje que es DQL, es un propio lenguaje de Doctrine, el cual se llama DQL. De hecho, si estamos trabajando en MySQL y de pronto migramos a SQL Server, no va a haber ningún problema porque no vamos a tener que cambiar nada en el proyecto, ya que las entidades se manejan a través de Doctrine y Doctrine es quien hace este trabajo duro, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, ¿no? Dice, la utilización de los métodos de Doctrine va a hacer que no tengamos que escribir Transact SQL. Es decir, nos vamos a olvidar por un tiempo de hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Select all from tabla, ¿no? Ya no vamos a hacer este lenguaje que era Transact SQL, ya no nos va a servir ahora, vamos a usar DQL, que es un lenguaje un tanto parecido, el cual vamos a desarrollarlo en la parte práctica. Entonces, Doctrine más Symfony 2, ¿qué utilizamos? Utilizamos entidades representando a las bases de datos relacionales. O sea, lo primero que deberíamos hacer, obviamente, en un proyecto debería ser hacer nuestro modelo entidad relación, ¿no? O nuestra normalización. En fin, cuando tengamos nuestras tablas relacionadas correctamente, deberíamos identificar a cada tabla, por lo menos cada tabla debería ser una clase, ¿no? Entonces, si no, ¿cómo vamos a llenar las tablas? Entonces, creamos tantas entidades o clases como tablas tengamos en nuestro modelo entidad-relación y justamente son esas las clases que se van a mapear a la base de datos, ¿no? Entonces yo no voy a tener que hacer nada en MySQL, nada en Oracle, ni en Postgres, ni en el lenguaje que estuviera trabajando, sino que voy a crear las clases en PHP y automáticamente con un par de comandos de la librería Doctrine, esas clases van a ser mapeadas, ¿de acuerdo? De hecho, es parecido cuando vamos el curso de .NET, es parecido al enfoque de Code First de Entity Framework, ¿no? Que es básicamente igual, crear las clases y las bases de datos a partir de esas clases. Lo bueno también que las entidades que van a estar en Doctrine, es decir, nuestras clases, no solo pueden estar escrito en PHP, como es parte de Symfony 2, YML es un lenguaje que es propio de Symfony 2, así que podría estar escrito en YML o incluso en XML, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver más adelante cómo, claro, es que ya nos estamos haciendo la idea de que, claro, tengo una tabla alumno, pero tiene un nombre, una edad y una fecha de nacimiento. ¿Cómo hago que un tipo sea date, el otro string y el otro entero y cosas por el estilo? Eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de PHP dice que podemos usar las anotaciones o data annotations que son en .NET, ¿no? Para que los que hayan trabajado puedan relacionarlo un poco más, que básicamente son justo esas anotaciones las que hacen que las tablas se creen con sus tipos de datos, con sus foreign keys, con sus primary keys. De repente tenemos relaciones entre tablas de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces esas relaciones se crean ahí mismo en las entidades, ¿no? Con la finalidad de que cuando se mapeen a la base de datos no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Y no puede ser tan sencillo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una entidad, pero de hecho lo que vamos a hacer es vamos a mejor crear en nuestro proyecto ya de manera práctica para no gastar mucho el tiempo.
Entonces abrimos nuestro proyecto y nos habíamos quedado aquí en los controladores, creación de bundles, ¿no? Entonces vamos a ver, estamos en curso bundle, me parece. Aquí nos habíamos quedado más o menos, ya teníamos definidas nuestras rutas dinámicas y los tipos de redirección. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y esto es por convención, porque tiene que ser así, en el main bundle vamos a crear una carpeta que se llame entity, ¿de acuerdo? Vamos a crear una nueva carpeta, new folder, llamado entity, ¿de acuerdo? Este nombre tiene que ser, de hecho, tiene que tener este nombre donde vamos a crear nuestras entidades, porque de otro modo Doctrine no va a ubicar ni va a saber de dónde va a mapear los datos, ¿de acuerdo? Dentro de la carpeta de entity vamos a crear una clase en PHP denominada producto, ¿de acuerdo? Una primera clase, entonces yo voy a poner new, voy a poner other, debería decir PHP file, puede ser, sí, PHP file. Y este PHP file nos va a llamarse producto, que va a ser justamente el nombre de la clase que vamos a mapear luego a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a agregar es un código súper sencillo, que voy a proceder a escribirlo de manera rápida. Bueno, voy a adelantar el video. Y luego voy a proceder a explicarles cuál es el código que he puesto. ¿De acuerdo? Este es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a especificar es el namespace, el espacio de trabajo en el que se encuentra. Y básicamente estamos en curso, que es nuestro namespace, que está aquí, ¿no? que se llama curso. Luego tenemos el bundle, que llega a ser main bundle, y luego la carpeta entity, ¿no? Que es donde estamos trabajando. Seguidamente vamos a importar la librería de Doctrine, el mapeador de Doctrine, como un ORM para justamente hacer uso de sus data annotations o sus anotaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es un comentario, esto es una anotación del ORM, así que tiene que hacerse obligatoriamente. De hecho, aquí estamos diciendo que lo que viene aquí abajo es una entidad, ¿no? Que esta clase como tal es una entidad. Obviamente es la entidad producto. Entonces, seguidamente hemos creado tres atributos de clase que llegan a ser ID, nombre y precio, que digamos son los campos de un producto convencional, ¿no? Entonces, nuevamente, estos comentarios que estamos añadiendo aquí, se trata de anotaciones que tienen que ir de manera obligatoria. De hecho, estas anotaciones sirven, por ejemplo, para lo siguiente, ¿no? Este ID, estamos diciendo que cuando se cree la base de datos a partir de esta clase, se va a llamar, este ID va a ser justamente el ID, ¿no? Al margen de que coincida con el nombre, estamos diciendo que va a ser el primary key de la tabla producto, ¿de acuerdo? Seguidamente, digamos, ponemos el tipo de dato que va a ser, que llega a ser entero, porque obviamente va a ser un valor autogenerado, va a ser un valor entero el de la clave, y luego ponemos la anotación generated value, que es justamente para que cada vez que se crea un registro nuevo, el valor vaya incrementando automáticamente, ¿no? Igual aquí en la variable nombre lo que estamos haciendo es poner simplemente, como ya no tenemos que poner si es ID o no, entonces obviamos esa línea, ya tampoco es un valor autogenerado porque es un string, y lo único que especificamos es el tipo de dato, que en este caso va a ser string, y además cuál va a ser el tamaño de este dato, ¿no? En la base de datos. Máximo va a soportar 100 caracteres en todo caso. Bien, y finalmente tenemos la variable precio o el atributo de clase precio cuyo tipo de dato va a ser integer y nada más. Obviamente el valor no tiene que ser autogenerado ni mucho menos. Entonces hasta este punto hemos creado nuestras anotaciones, espero que lo hayan entendido más o menos. Bueno, igual vamos a crear un campo más y de hecho en el curso siguiente en el que vamos a hacer Symfony 3 vamos a crear un proyecto entero, ¿no? Entonces, la idea es simplemente que vayan aprendiendo, que se vayan familiarizando con esta especie de nomenclatura de notaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto ya está generado los atributos de clase, pero lo que no estamos generando son los gets y sets, porque si ustedes se dan cuenta, los modificadores de acceso son protegidos, entonces no cualquier clase va a poder usar estos modificadores de acceso, estos atributos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser generar
getters and setters, y me parece que va a ser así. Voy a ver si es que lo permite, como en Java se generan de manera manual, si no lo vamos a escribir. Entonces me voy a source, generate getters and setters. Entonces yo quiero el get y el set de precio y de todo lo demás. Y en efecto sí está, ¿no? Entonces lo que hemos generado aquí es de manera automática los gets y sets de los atributos de clase, que básicamente es el ID, ¿no? El get nombre, set nombre y get precio. Yo creo que está bien. Bueno, el set del ID nunca va a tener que entrar, ¿no? Porque el ID debería ser automático. Así que vamos a borrar el set ID. Por ejemplo, el nombre, ¿no? Vamos a tener la función get nombre, que es para conseguir el nombre de esta clase. En el tema del set podríamos retornar, aunque llega a ser lo mismo, pero para reducir código, lo que podríamos retornar es justamente, voy a retornar this, y después de this voy a poner nombre, en este caso, igual a el nombre que me ha llegado. Creo que así está mejor porque el código se reduce un poquito más. Y nuestro precio va a ser igual al precio que nos acaba de llegar, ¿no? Entonces ya tenemos generada nuestra entidad, y con el uso de los data annotation pues hemos especificado los tipos de datos y todo lo demás. Ahora vamos a crear una nueva entidad que se va a llamar ciudad, pero esta vez la vamos a crear desde un wizard de creación, digamos, mediante la línea de comandos, para ver cuál es la diferencia, ¿no? Entonces esto lo hemos hecho, digamos, nosotros desde, digamos que manualmente lo hemos codificado, pero hay una especie de wizard para crear entidades, y para eso lo que vamos a hacer es irnos al CMD, y obviamente nos vamos a ubicar en nuestro proyecto. Yo voy a poner WAMP64 www cursos info. Entonces, a este punto vamos a poner el siguiente comando: php app/console doctrine generate entity. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser el comando para crear una nueva entidad. Entonces cuando le ponemos enter, doctrine obviamente va a ubicar que tengas la carpeta creada llamada entity, ¿no? Y que todo esté correcto. Así que ahora lo que vamos a hacer es asignarle el nombre de la entidad, ¿no? Y en este caso el nombre de la entidad va a ser ciudad. Entonces, si ponemos ciudad de manera directa, pues no, Doctrine no sabe dónde crear la ciudad, porque claro, ciertamente tenemos la carpeta de entity, pero no sabemos en qué bundle lo vamos a crear, ¿no? No sabemos en qué namespace lo vamos a crear, así que tenemos que respetar ciertas convenciones. Lo que tenemos que hacer primero es elegir el namespace, que es curso, luego el bundle, que sería main bundle, y finalmente el nombre de la entidad, de modo que así sí estamos especificando que en la carpeta entity del main bundle se va a crear la entidad ciudad. Una vez hecho esto, vamos a poner enter, y lo que nos pregunta es cuál va a ser nuestra configuración, nuestro formato para las anotaciones. Vamos a respetar que se queden de tipo anotaciones, ¿de acuerdo? Así que cuando el valor está en corchete significa que está con ese valor por defecto, así que vamos a ponerle enter. Luego nos dicen cuál va a ser un nuevo campo que vamos a crear para esta nueva entidad que se llama ciudad. Yo voy a poner el nombre de la ciudad, por ejemplo. Voy a poner enter y me dice cuál va a ser el tipo de dato. Como yo quiero que sea string, pues lo voy a dejar por defecto. ¿Cuál va a ser la longitud? ¿Cuántos caracteres va a tener ese string? Vamos a limitarlo a 100, así que yo voy a poner 100 aquí. Y luego voy a presionar enter, ¿no? Finalmente dice, ya hemos terminado de crear un campo, que era el campo nombre. Ahora nos dice que si deseamos crear un nuevo campo, vamos a dejar de crear atributos, por lo que en este punto ya no voy a poner el nombre de una nueva entidad, sino simplemente voy a poner enter. Entonces ahí ya este wizard ha entendido que ya no quiero crear más entidades. Sin embargo me dice, ¿no?, que si quiero generar un repositorio de clases vacío, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a dejarlo en no por defecto. Y finalmente nos pide la confirmación para generar esta nueva entidad, ¿no? Entonces ahí le vamos a poner sí, o sea, vamos a dejar enter por defecto. O sea, en otras palabras, se genera una nueva clase simplemente. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Porque vamos a actualizar nuestra carpeta entity. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle refresh.
y en efecto se ha creado la entidad ciudad, ¿no? Y fíjense que es muy parecido a lo que hemos hecho con sus sets, sus gets y todo lo demás, así que es exactamente igual, ¿no? Simplemente lo hemos hecho desde el wizard. Entonces ese era el tema de que se den cuenta de cuál era la diferencia. Entonces esas son las dos maneras de crear las entidades, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es migrar nuestras entidades desde las clases hasta la base de datos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, vamos a entrar otra vez al CMD y vamos a ubicarnos, voy a limpiar, vamos a ubicarnos en la carpeta de nuestro curso Symfony, de nuestro proyecto, y vamos a poner el siguiente comando. Yo voy a poner php app / console doctrine schema create, todo junto aquí, create doctrine schema create dump -sql, ¿de acuerdo? Entonces este comando está dividido en dos partes. A decir verdad, nosotros vamos a escribir solamente hasta aquí este código para generar, ¿no? Este es el código para generar, perdón, para crear la tabla, bueno, para crear las tablas en la base de datos. Y este otro código es para ver para previsualizar el comando SQL que se generaría para crear esa tabla, o sea, el dump, ¿no? Justamente el SQL dump, que va a ser, digamos, el create table, ¿no? Con los tipos de datos, con los campos y todo lo demás. Entonces, es recomendable que hagamos primero esto para dar una última verificada, así que yo le voy a dar enter. Y justamente lo que se va a hacer aquí es, uy, me salió un error. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Dice que tengo un problema en el use. Debe ser en mi producto. Ah, es porque aquí no puse punto y coma. De ahí no debería estar nada más. Y aquí no debería ponerle este slash. Ahora sí no tenemos inconvenientes, así que vamos a ejecutar nuevamente el comando. Y debería salirnos justamente un SQL, un dump SQL. Bueno, me ha salido otro error por el tema de notación y es que hemos escrito mal la palabra length, que debe estar justo aquí. Y la H es el final, ok. Claro, eso sí, está bien. Ahora sí no tenemos inconvenientes, vamos a generar nuevamente, vamos a intentar generar. Entonces, como ven aquí se ha creado el comando SQL, la sentencia SQL que serviría para crear estas tablas. Entonces, como ya estoy seguro de que quiero crear estas tablas, simplemente voy a hacer nuevamente el comando, pero menos el código donde dice dump SQL, ¿no? Porque a lo mejor nosotros queremos ejecutar este script de manera individual, ¿no? Entonces, pero yo lo voy a hacer que lo haga Doctrine. Entonces simplemente vamos a poner enter. Y a este punto debería estar generado la base de datos. Ah, ya, tenemos un problema, dice, con que el acceso ha sido denegado para el usuario curso, donde estábamos usando un password. Entonces, debe suceder que, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a entrar a php-myadmin, localhost, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no está levantado el WAMP. Vamos a esperar que se ponga en verde. Ya está en verde. Así que ahora podríamos entrar a php-myadmin sin problemas. No tiene contraseña. Donde sí necesito una contraseña es mi usuario curso. A lo mejor está mal configurado, digamos de manera inicial no hemos configurado bien la contraseña para este usuario. Y lo podríamos hacer incluso desde Symfony, ¿no? Desde el proyecto, ¿no? Curso Symfony. Aquí hay una parte de configuración de la que les hablé en los videos iniciales. Aquí voy a poner en configure. Vamos a esperar que cargue. Justamente creo que el password aquí es curso y aquí también es curso. Creo que no lo hemos hecho así que vamos a poner next step. Y ya se han guardado, digamos, que el password para el usuario curso es curso con minúscula en mi caso, ¿no? Entonces, ya debería estar. Bien, al parecer ya se han cambiado los datos, entonces lo que vamos a hacer aquí es intentarlo nuevamente. Y seguimos con el error.
Todavía no sé si se ha corregido el error, pero les voy a dar algunas maneras de cómo ver por qué tenemos este problema. Porque ciertamente está bien configurado mi entorno web, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando yo entro al curso Symfony, ¿no? Aparece el wizard de configuración web, aquí está, eh, donde se configura la base de datos y todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente yo he puesto curso como contraseña porque realmente es curso la contraseña que yo he designado para el usuario que hemos creado para el acceso a esta base de datos. Pero lo que no me percaté fue de que mi base de datos, aquí cuando le doy clic al WAMP Server, me sale una opción que dice MySQL, ¿no? Y en MySQL dice use a port other than 3307, que use otro puerto que no sea el 3307. Entonces, lo que yo presumo es que MySQL por defecto usa el 3306, pero si algún otro programa está usando el puerto 3306, pues deberíamos cambiarlo. Entonces, como no tengo la configuración del puerto aquí en el 3307, se asume que está en el 3306, por lo que mi base de datos no está en el 3306. De hecho, lo que voy a hacer es aquí poner 3307 y voy a poner next, con la finalidad de que ese sea el puerto al que me voy a conectar. Entonces voy a poner next step. Debería ser la solución. Entonces lo que voy a hacer ahora es nuevamente generar el dump y el create. Entonces, en efecto, esa ha sido la solución por el tema de que mi puerto estaba mal usado, ¿no? Porque asumía Symfony que estábamos trabajando con el 3306, pero ya lo hemos modificado al 3307. Por si acaso, miren, ya este es el resultado que deben tener, pero por si acaso, donde también pueden verificar y corroborar esa información en la carpeta app config, y ustedes van donde dicen parámetros YML, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros en formato YML. Inicialmente no se entiende mucho, así que si ustedes quieren modificarlo o algo así, pueden control A para seleccionar todo y control shift F para ordenar el código. Entonces así sí van a ver que cuáles son los parámetros usados, ¿no? Y aquí justamente se cambió el database port en 3307. Entonces de esta manera ya se han creado, bueno, ahora vamos a verificar que se haya creado nuestra base de datos. Vamos a entrar entonces a localhost, phpMyAdmin, y deberíamos ver nuestra base de datos curso, y en efecto fíjense que se han creado los campos ciudad y producto, ¿no? Donde ciudad debería tener justamente la estructura debería ser con el ID, con el nombre, así está bien, y el producto debería tener tres datos en su estructura, que es el ID, el nombre y el precio, ¿no? Que es justamente como lo hemos puesto en varchar de 100, el precio que se asume que es de 11, pero podríamos cambiar la longitud también, y pues ya está seteado, ya está correctamente mapeadas, ¿de acuerdo? El tema de Doctrine con el mapeo de las entidades, y el siguiente video va a tratar de hacer un CRUD, ¿no? ¿Sí saben lo que es CRUD? Que es básicamente un CRUD a la base de datos, que es hacer un create, ¿no? Un read o un update o un delete de repente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un CRUD con las dos entidades, ¿no? Vamos a agregar productos, vamos a agregar ciudades, etcétera, etcétera. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.